Vamos a cambiar radicalmente de tema, prometo hacerlo en 15 minutos y vamos a hablar de un tema que la verdad es que se ha pasado por mucho tiempo y es, ¿ustedes hacen amniocentesis en pacientes con amenazas o trabajos de parto prematuro con membranas íntegras? Para adelantarme, yo creo que no, creo que en la mayoría de las veces no. Estamos trabajando en conjunto con Fundación Santa Fe y queremos o quiero tratar de justificar esta idea, esta propuesta de investigación con ustedes. No tengo ningún conflicto de interés. Creo que todos estamos de acuerdo en que dependiendo de la semana en que se te presente ese parto prematuro, pues vas a tener una sobrevida mucho menor. Esto está claramente demostrado. Es mucho peor que tengas un parto prematuro a las 28 que a las 34, no solamente por sobrevida, pero lo que quiero comentarles es la causa. ¿Qué puede hacer que tengas un parto prematuro a las 28, a las 29 semanas? Otro punto súper importante, y eso es la promesa que tenemos desde la unidad de medicina fetal de Serena del Mar, es que la disparidad es el mayor determinante de sobrevida. Eso está claro, ¿vale? O sea, en realidad no es tanto la edad gestacional, sino dónde naces, cómo te tratan. Y esa es la promesa que tenemos nosotros para la región, para la costa norte. Y quería comentarles de que siempre que hablamos de inflamación, ¿no? Y todavía no he entrado en parto prematuro, pero quiero que nos alejemos del concepto de que la inflamación siempre es positiva o siempre es negativa. En realidad, yo puedo tener diferentes etiologías para un proceso inflamatorio y aquí ya voy directamente a lo que nos interesa y es el amniocito, ¿verdad? La membrana, que es la que genera la respuesta inflamatoria. Y fíjense que una membrana amniótica no estimulada, que es la que ustedes están viendo a la izquierda, no produce secreción, o sea, la bacteria no rompe la membrana, que es un poquito el concepto que tenemos que cambiar. Claramente, el patógeno no es el que produce el daño, es la respuesta inflamatoria del amniocito. Y fíjense cuando yo estoy poniendo el LPS, que está presente en la membrana de la bacteria, genera una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria es la que al final, pues claro, va a ser peligrosa. Basado en eso, sabemos que los mecanismos que generan un proceso, un trabajo de parto, son inflamatorios. Un trabajo de parto a las 38 semanas es espontáneo y es inflamación. El ripening del cervix, todo es inflamación. El problema del parto prematuro, en realidad, yo creo que estamos de acuerdo, es qué activa un mecanismo de trabajo de parto a las 32 semanas, ¿vale? Teniendo en cuenta esas premisas, ustedes ya han visto esta diapositiva, es una diapositiva, la verdad, clásica, pero en realidad el parto prematuro tiene diferentes etiologías y hoy me voy a enfocar en infección. No podemos solucionar el problema del parto prematuro identificando una sola causa, vamos a hablar solamente de infección. Esto es un paper clásico de 1988, el doctor Romero, y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. El origen es ascendente hasta donde más lo sabemos, pasa a las membranas y tenemos una respuesta inflamatoria. Esto es lo que todos conocemos, pero ¿cómo lo tratamos? Nifedipino a todas las pacientes, ¿vale? No tenemos en este momento una indicación de dar antibiótico en parto prematuro con membranas íntegras, aunque sabemos que esta es la principal causa. Además, si tú empiezas a enviar las membranas de las placentas de pacientes que tienen un parto prematuro, esta es la imagen que te va a enviar el patólogo. Tenemos una infiltración de neutrófilos. O sea que todos tenemos que estar de acuerdo de que el parto prematuro espontáneo es una respuesta inflamatoria generada por un proceso infeccioso ascendente. Y esto lo sabemos, lo aceptan, nadie aquí está pensando algo de lo contrario, pero no tenemos un tratamiento para esto. Y además, sabemos cuáles son las interleuquinas que están ahí. Esto tiene 20, 30 años de trabajo. El problema es que tenemos infiltración de neutrófilos, fíjense cómo tenemos va hacia las membranas, produce una inflamación y además de eso tenemos, vamos por aquí, ¿no? Tenemos que este feto es capaz de deglutir estas bacterias que llegan a la cavidad amniótica y cuando lo deglute, pues va a tener un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Y esto no solamente está asociado con los daños que tiene la UCI, pero también quiero hacerles caso, y esto fíjense las referencias 2020, el hecho de que un neonato, independientemente de la edad gestacional en la que haya nacido, me parece muy importante mencionar esto, independientemente de la edad gestacional en la que haya nacido, el haber tenido una invasión en la membrana amniótica disminuye la capacidad de que le vaya bien en el cole a los 7 años de edad y esto es igual a los 2 años de edad. O sea, tenemos un proceso de neuroinflamación que nosotros no estamos identificando, que nosotros no estamos abordando, porque lo que estamos haciendo es dar tocolíticos, ¿no? Entonces, si ya les he mostrado este problema, ¿por qué no hacemos amniocentesis?
¿Por qué no hacemos amniocentesis? Esa sería la pregunta, ¿vale? Entonces, a ver si los puedo mostrar. Esto también está demostrado. Dependiendo del síndrome, tenemos parto prematuro, tenemos ruptura de membranas. Fíjate que en ruptura de membranas, infección intraamniótica es 55%. Y en parto prematuro llega a ser tan alto hasta 20 o 25%. O sea, 1 de cada 4 de pacientes que tienes en la urgencia tiene una infección intraamniótica. 25%. Estos son los gérmenes que ya conocemos. ¿Cuál es el problema? Primer punto, primer problema. Los cultivos que se hacen en líquido amniótico no tienen en cuenta que uroplasma y micoplasma hominis no se pueden cultivar de manera fácil. O sea que cuando tú haces un cultivo, lo más probable es que te va a salir negativo. Pero la causa no es que esté negativo, la causa es que no hiciste un cultivo específico para los gérmenes más frecuentes. Y esa es la causa por lo cual alguien se ha desesperanzado de hacer amniocentesis en parto prematuro. Yo hice 10 amnios, todas me salieron negativos, entonces ¿para qué hago amnios? El resultado es este, ¿vale? Este es, por ejemplo, la clínica maternidad Rafael Cabro, aquí en Cartagena, que es la casa, y siempre hay que mostrarla. Esto es un líquido amniótico que tú lo ves, y esto no es un líquido amniótico normal. Una paciente que tenía 3 días de actividad uterina, no mejoraba. Esta es maternidad Rafael Calvo y les parecía normal que tuvieran gran positivos, 3 cruces de bacterias. No es normal, ¿vale? Y fíjense que estos gérmenes, como les estoy diciendo, requieren unas especificaciones que afortunadamente ya estamos pudiendo solventar desde Fundación Santa Fe, ¿vale? Eso es un cultivo en específico. Esto es lo que hicimos o qué es lo que queremos traer hacia ustedes, la experiencia que pudimos generar. Yo estuve 2 años trabajando en el Prenatal Research Branch junto con el profesor Roberto Romero. Y lo que queremos aportar es que entendamos que los cultivos es el pasado. Es el pasado, porque fíjense que ya estamos haciendo pruebas PCR para COVID en 2 horas. O sea que gracias a COVID aceptamos que yo puedo cultivar, pero en realidad lo que me interesa es la secuencia. Entonces, la nueva era de la medicina es la secuencia. Esto lo abrió el Luba McRyan Project, pero yo creo que la secuencia del COVID-19 ha generado que entendamos, y esto lo hicimos nosotros, esto fue un paper que publicamos en el 2014, y en ese momento ya no estábamos haciendo cultivos, lo que estábamos haciendo era secuenciación completa de los gérmenes en líquido amniótico. O sea, 8 años antes de lo que estamos hablando ahorita, pues ya estábamos pensando que lo que había que hacer era secuenciar todo el líquido amniótico, repito, en membranas intactas, no estoy hablando de rupturas de membranas, ¿vale? Y aquí aparece el otro papel o la otra persona o el otro rol que se ha leído muchísimo, pero que no ha tenido hasta hace poco, no había tenido una implicación clínica, y es la interleuquina 6. ¿Qué es la interleuquina 6? Pues es una proteína, es una citoquina que genera una respuesta inflamatoria. Muchos papers sobre esto, donde se produce en todos lados, pero nos interesa de que tiene niveles elevados en infección o inflamación. Mi charla es sobre implementación y eso es lo que quiero explicarles. Este es un diagrama que puede parecer un poquito al principio que te cueste, pero lo que quiero mostrarles es que estos son lo que estamos haciendo ahorita. Esta es la vida como la vemos ahorita, que es basado en cultivos. Estos son los cultivos negativos y esto es si yo incluyo una técnica molecular. O sea, aumento de 10 cultivos positivos a 17 y tú ibas a pensar de que era un cultivo negativo. Gracias a eso, y voy a pasar muy rápido porque la idea es que vayamos a lo que estamos haciendo ahorita, también publicamos en el 2014 un paper que ha sido citado más de 300 veces, pero me parece importante mostrárselo porque si se cita es porque ha hecho impacto en la literatura médica. Y el punto fue que creamos por primera vez una nomenclatura basada no solamente en interleuquina 6, sino en la posibilidad de generar cultivos positivos. Y tenemos una clasificación en la cual tenemos inflamación estéril, que es aquella que tiene interleuquina 6 elevada, sin microorganismos, la infección, que es interleuquina 6 elevada, con microorganismos. Y voy a ir a lo que estás pensando. Sí, pero ¿cómo lo puedo solucionar si yo no tengo ni interleuquina 6 ni tengo la PCR? Entonces, ¿para qué me sirve esta charla? Pues fíjate que el primer mensaje es que sí que nos sirve porque la inflamación es lo más frecuente en parto prematuro, luego va la infección. Fíjense en estas figuras cómo ven que a medida que el parto prematuro está más temprano, a la izquierda lo que están viendo es menor de 30 semanas, fíjense cómo en azul esto es inflamación y en rojo es infección, pues entre más temprano tienes más inflamación y más infección. Lo mismo, citado más de 300 veces, un mensaje importante, en parto prematuro con membranas intactas es muy importante la inflamación y es más frecuente que la infección, ¿vale? Esto es similar, lo aplicamos y también seguimos publicando en 2015, 2016, lo hicimos en ruptura prematura de membranas, lo hicimos en short service y es lo mismo, ¿vale? Yo aumento cuando utilizo
términos moleculares. Y voy a hacer un resumen de la literatura que hemos generado, que creo que en realidad ha cambiado el campo tener en cuenta esto. Vale, pues si les he dado todo esto y me quedan 5 minutos, ¿por qué es útil? ¿Por qué nos parece? Esto es lo que estamos haciendo en este momento, ¿vale? Hacemos un amnio, Gram-Stain, micoplasma, cultivo aerobio anaerobio, hacemos conteo celular y este podría ser un muy buen resumen de la charla de cómo estamos en este momento basados en cultivos y basados en glucosa, ¿vale? Y esto está muy bien, pero tengan en cuenta esto, y es algo que nos cuesta a los médicos, y es que hay que aprender a identificar de si yo sumo la sensibilidad de los criterios. No es lo mismo que si yo tomo una glucosa aislada, fíjate la glucosa menor de 14, como tiene una sensibilidad del 81%, a que si yo combino marcadores, y la vida no funciona aislada. Entonces tú cuando presentas a un paciente dices, es que esta paciente le hizo una amnio y tiene una glucosa de tanto. Pero en realidad lo que nos interesa es combinar la interleuquina, la glucosa, la edad gestacional para tener una idea de lo que está pasando. Y fíjense cómo llegó al 100%, combinando glucosa, interleuquina, Gram-Stain y white blood cells. Los voy a poner a pensar algo que también ustedes aceptan hoy. ¿Cómo se hace el tamizaje de aneuploidía de primer trimestre? Combinando marcadores. Usted combina la edad materna, la translucencia nucal, la papa y la beta, ¿cierto? ¿Cómo se hace la predicción de preeclampsia? Igual. Pues esto lo podríamos aplicar en parto prematuro, ¿vale? Esto es lo que está pasando en este momento. La doctora Teresa Cobo desde Barcelona dijo, desarrollemos un modelo, hagamos una calculadora y esa calculadora va a tener a todos los pacientes que tengan PCR, edad gestacional, glucosa, interleuquina 6. Los 4 parámetros que más nos interesan para una calculadora. Pare de contar. PCR materna, que ustedes la tienen, edad gestacional, glucosa, interleuquina 6. Y eso, ¿vale? Tiene unos odds ratios supremamente elevados, pero lo más importante, fíjense, es la capacidad de predicción. Nunca hemos tenido un positive likelihood ratio de 19. Esto es clínicamente aplicable y tiene un valor predictivo positivo del 81%. Y en parto prematuro no habíamos tenido esta posibilidad. Y es combinar marcadores en una calculadora, ¿vale? Fíjense el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo en Kansas era el 96%. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque pensamos que si yo puedo seleccionar en parto prematuro las pacientes que tienen infección, las puedo tratar. Y este es un paper también que salió publicado en 2019, en el cual pacientes que tenían una infección, viene del grupo de Corea del Sur con el doctor Romero, tenían cultivos positivos o tenían inflamación, se les dio tratamiento. Yo creo que esto es un esquema que se ha generalizado y que ya lo están viendo cómo lo estamos utilizando. Ceftriaxona, claritromicina, metronidazol en pacientes con membranas intactas y resolvieron la infección intramniótica en un 79%. Un paper publicado en la American Journal, yo creo que ha sido subvalorado porque es un paper que muestra que se puede tratar si se selecciona al paciente, ¿vale? Esto aplica también para el cervix con insuficiencia cervical, la paciente tragedia. Cervix muy corto, partos prematuros previos, membranas expuestas, ¿qué haces? Algunos no quieren poner el cerclaje porque ya está infectado. Pues ellos te muestran que si tú descartas la que tienen inflamación, les puedes cerclar. Y esto también lo mostró el doctor Romero. Fíjense, este cervix, ¿qué le dirías a este cervix con esta cantidad de sludge? Pues lo que hicieron fue colocar el esquema de antibióticos y 5 semanas después, y esto está publicado, lo pueden buscar, nosotros hemos tenido la misma experiencia. Fíjate este caso que hemos tenido. ¿Qué haces en este caso? Si puedes seleccionar el caso, lo cerclas. Y puedes tener un bebé a las semanas completas. O sea que sí se puede. Yo no estoy diciendo que lo vamos a hacer en todos. Estoy diciendo que si lo seleccionamos, podemos tener un resultado. Este es un estudio randomizado controlado que en este momento está en España. Se está haciendo lo que les estoy comentando. Se hace amniocentesis en todas las pacientes con membranas con parto prematuro entre las 28 y las 34 semanas. Se aplica el modelo que les estoy diciendo, de gestacional, interleuquina 6, PCR. De acuerdo, si es alto riesgo se le pone antibióticos, si es bajo riesgo se le da alta. Y es un estudio que terminará en 2023. Y en esto estamos en parto prematuro. ¿Qué estamos haciendo en Fundación Santa Fe y en Centro Hospitalario General del Mar en cuanto a esto? Pues queremos aportar a la literatura y aquí quiero darle full crédito a la doctora Alba Esquivel, en la cual estoy trabajando. Estamos encantados porque nos ha ido súper bien trabajando en tan poquito tiempo. Y está de cumpleaños Alba también. Claro, feliz cumpleaños Alba. Alba está allí. Muy bien, Cami. Ahí está Alba.
Bueno, pues voy a mostrar el trabajo de Alba, la cual me ha permitido tutorear. Es un honor para mí. Esto lo presentamos ahorita en el Congreso Colombiano de Ginecología y Obstetricia como Fundación Santa Fe y como Centro Hospitalario Serena del Mar. Estas son las pacientes que tenemos. No estamos haciendo cualquier cosa. Son pacientes muy complicadas, ¿vale? En las cuales por primera vez, creo que en Colombia, como manera clínica, estamos haciendo evaluación de interleuquina 6 en líquido amniótico. A la orden, los que lo necesiten, de remitir sus pacientes, porque lo estamos haciendo, es una realidad, ¿vale? Y quiero mostrar los resultados que hemos conseguido con Alba. Estamos empezando claramente. ¿En qué grupo puedes empezar? Pues en el grupo con membranas intactas, con cervix muy cortos, por debajo de 25 milímetros, en las cuales estamos buscando inflamación intraamniótica. Podemos medir interleuquina 6 y por eso les digo que hay veces que no sabes hacia dónde van las cosas. ¿Sabes por qué podemos medir interleuquina 6? Por COVID. Fundación Santa Fe compró la máquina estaba allí, COVID bajó y empezamos a utilizarlo para líquido amniótico, ¿vale? Este fue el objetivo, voy a ir muy corto para mostrarles los resultados, lo siento, lo podemos comentar más adelante, básicamente para que vean que dependiendo del resultado, ¿vale? Si la paciente no tenía inflamación e infección, pues no se hacía más. Si tiene inflamación e infección, dividimos las pacientes dependiendo de si recibieron antibióticos, cerclaje, pesario o reposo. Y les quiero mostrar, esta es la máquina como se está haciendo, la sensibilidad es similar a lo que está descrito en la literatura. Podemos enviar las muestras desde Centros Hospitalarios Serena del Mar a Fundación Santa Fe, ya en Fundación Santa Fe, y gracias a los hospitalarios que nos están apoyando. Fíjense cómo se ha podido mostrar que las pacientes que tienen manejo con interleuquina 6, voy a mostrarlo muy rápido, fíjense, son pacientes que tienen los factores de riesgo, fíjense, la edad gestacional era muy similar, tienen irritabilidad uterina, o sea, se ve claramente cómo esas pacientes tienen inflamación, ¿vale? Y sobre todo aquí, si utilizamos la interleuquina 6, fíjense que la glucosa, y esto es muy importante para nosotros, la glucosa obviamente estaba más baja en el grupo en el cual estaba más afectado, la LDH más elevada, los leucocitos, y esto lo que te está mostrando es que va clínicamente aplicable, o sea, va en lo que necesitamos, en lo que esperamos de función, ¿vale? Si incluso miramos la edad gestacional de las pacientes que tenían la interleuquina 6 más baja, pues obviamente estas pacientes tuvieron un parto más cercano a las 37 semanas y tuvimos, aunque no tenemos una P, porque fíjense que las N son más pequeñas, una tendencia a menor morbilidad, ¿vale? Fíjense cómo aquellas pacientes que tienen más inflamación, ¿vale? Tienen una edad gestacional al nacimiento, perdón, al revés, pues tienen menos edad gestacional al nacimiento, tal cual está descrito. Y fíjense la diferencia con la estancia en UCI, de pacientes que tienen interleuquina 6 por encima de 2.6, son 4 pacientes, ya lo sé, pero fíjense, 120 días en UCI. Es tremendo, ¿verdad? Pues además quiero adelantar que estamos haciendo ya trabajos en colaboración. Esta es la doctora Teresa Cobo, con la cual ya nos hemos acercado con Alba para poder avanzar en estos estudios, poder ser parte del Centro Hospitalario Serena del Mar y de Fundación en estos estudios internacionales. Y nada, quiero acabar allí con el tiempo que me han dado. Creo que he podido demostrar que la inflamación tiene una relación causal con parto prematuro y que en este momento lo que estamos haciendo es colocar uteroinhibición a todas las pacientes, independientemente de la causa. Yo creo que es primordial que realicemos amniocentesis en pacientes que tengan un síndrome de parto prematuro. Clínicamente no lo vas a sospechar y yo no he dicho que vamos a darle antibiótico a todo el mundo. He dicho que si seleccionamos claramente las pacientes puede ser una buena opción que lo estudiemos y demos tratamiento. Y para nosotros es un honor y estamos encantados de invitarlos al Centro Hospitalario Sereno del Mar, que nos visiten y a la unidad de medicina fetal que pues acabamos de inaugurar. Muchas gracias por estar aquí presentes.